Pues ya estamos en Celebración Kids en línea. Bienvenidos, espero que ya tengan su manual listo y a la mano para poder hacer su actividad después del video. También les va a hacer falta su Biblia y, ¿por qué no, un bolígrafo, un lápiz, sus colores para que puedan hacer diferentes actividades con su manual? Comenzamos con el cuento. Hola niños, yo soy Octavio Martínez y vamos a ver lo que Carolina tiene que decirle al tío Antonio. No puedo esperar a que sea domingo, dijo Carolina. ¿Por qué?, preguntó el tío Antonio. ¿Qué hay de especial este domingo? Porque la niña a la que estoy testificando va a ir a la iglesia conmigo por segunda vez, dijo Carolina. Ella ha estado visitando otras iglesias, pero yo creo que le gusta la nuestra. Ella dijo qué es lo que ella ve que es diferente en nuestra iglesia comparada a las otras iglesias que ella ha asistido, preguntó el tío Antonio. Bueno, sí sé una cosa, dijo Carolina. Los jóvenes en la iglesia fueron bien amigables con ella, hasta los adultos se presentaron, y el pastor preguntó si podía ir a visitarla en su casa para conocer a la familia. ¿Qué pensó ella de eso?, preguntó el tío Antonio. Ella dijo que le diría esta semana, respondió Carolina. Ella dijo que su papá no le gusta ir a la iglesia. Él tiene una lista de excusas, incluyendo no tengo buena ropa que ponerme, y ellos no predican la verdad, y nadie es amigable allí, y yo puedo orar a Dios en mi casa. No necesito ir a la iglesia para hacerlo. Al parecer, él no sabe que Dios manda a los creyentes a reunirse juntos para adorarle y vivir en comunión con otros creyentes, dijo el tío Antonio. No es que no podamos adorar a Dios en casa, porque a Dios le agrada cuando le adoramos donde quiera que estemos. Pero Él nos ha dicho claramente que quiere que nos reunamos juntos también. Bueno, voy a orar para que su papá permita que el pastor vaya a visitarlos, dijo Carolina. Él verdaderamente se preocupa por las personas de esta comunidad y también por las personas en la iglesia. Y ninguno de nosotros se preocupa por las cosas que las personas usan. ¿Qué tal acerca del mensaje del pastor?, preguntó el tío Antonio. ¿Le gustó a tu amiga? Sí, respondió Carolina. Ella dijo que aprendió muchísimo de la lección de la clase de niños y el mensaje del pastor. Yo creo que esta es la primera vez que ella ha escuchado un mensaje que concuerda con la Biblia. Qué bonito que Carolina lleve a su amiga, así como nosotros debemos de llevar a nuestros amigos a la iglesia. Recuerden, debemos ser amigables con las personas nuevas que llegan a la iglesia y se sientan bienvenidas y cómodas. Aunque también lo podemos alabar desde nuestras casas, a Dios le agrada que nos juntemos todos para alabarlo. Y la gente puede tener pensamientos como lo tuvo el papá de la amiga de Carolina, que no tengo ropa bonita o no son amigables. Nuestro trabajo es hacer que ellos vean que no es verdad. Comencemos con el repaso de la lección pasada acerca del bautismo. Estudiamos acerca del bautismo de los creyentes, personas que han tomado una decisión para creer en Cristo y aceptar su sacrificio. Vimos primeramente que el bautismo de Juan el Bautista era diferente al bautismo que ahora tenemos en estos días. Juan el Bautista bautizó para preparar el camino del Señor Jesucristo, que él le llamaba el Cordero de Dios. Después vemos que Jesús manda a sus discípulos a bautizar a los que creen en él. Y vimos que ¿qué significa el bautismo? El bautismo es un símbolo o como un retrato de lo que sucedió con el Señor Jesucristo, que murió, fue crucificado, después lo metieron en una tumba y estuvo en esa tumba por 3 días y después resucitó. Con el bautismo, cuando nos sumergen, estamos hablando de que Jesucristo fue metido en una tumba por 3 días, pero después resucitó, y así como Él resucitó, nosotros también resucitamos en nuestras vidas y podemos tener victoria sobre la muerte, porque algún día vamos a tener vida eterna y estaremos con Dios, y victoria sobre el pecado. Tenemos que recordar que el bautismo nos salva.
no podemos decir que al momento o si a ti te bautizaron, que ya eres salvo. No, el bautismo, muchos también me han dicho, ay, es que ¿por qué me quiero bautizar? Porque quiero que Dios limpie mis pecados. El bautismo no es para salvar. El único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo, y es nuestra responsabilidad como creyentes en Cristo. Debemos de ser bautizados, y vimos la semana pasada que nos bautizamos porque queremos obedecer al Señor Jesucristo y también como testimonio, porque queremos que otras personas sepan que nosotros hemos decidido seguir a Cristo. La lección número 6 de esta semana es la vida en la nueva iglesia. Esta lección es acerca de la iglesia después de que ya Cristo había muerto, había resucitado, se había ido al cielo y les dejó instrucciones a los apóstoles y ellos comenzaron a enseñar. Y esto le llamamos la iglesia primitiva o la iglesia nueva, y esta iglesia estaba en Jerusalén. Recordemos que la iglesia no es un edificio, nosotros somos la iglesia. El Espíritu Santo ya vino y mora en cada uno de los creyentes. El Espíritu Santo vive en nosotros, y vamos a ver qué es lo que hacían en la primera iglesia en Jerusalén. Esto nos va a ayudar a entender cómo debemos vivir, cómo es que debemos actuar como la iglesia que debemos de ser, cómo es que debemos de pensar, cómo es que debemos de ser lo que debemos de ser conforme a la palabra de Dios. Recuerden que estamos estudiando nuestro material de vida de fe. Vamos a estudiar el libro de Romanos, pero estamos haciendo como una introducción o preintroducción al libro de Romanos, y por eso estamos ahorita todavía en el libro de Hechos. Pues en Hechos capítulo 2 versículo 42 dice, los apóstoles enseñaron. ¿Qué enseñaron? Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Estamos hablando de los creyentes, de los 3,000 que fueron bautizados, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Vemos que en Hechos nos dice que los cristianos o los nuevos creyentes se mantenían firmes ¿en qué? En la enseñanza, en la comunión, en la cena y en la oración. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. En la enseñanza, en la comunión, en la cena y en la oración. Lo vamos a repetir nuevamente. La enseñanza, la comunión, la cena y la oración. Porque esto es lo que nosotros debemos de comprender. Que no importa de qué edad seamos o qué es lo que estemos haciendo, nosotros, si somos la iglesia, debemos de aprender de la iglesia de Jerusalén. Y ellos estaban aprendiendo cada día, y por eso los apóstoles enseñaban. Entonces es la enseñanza, la comunión, la cena y la oración. Y lo vamos a repetir varias veces porque quiero que el resto de sus vidas recuerden lo que deben de hacer como iglesia. ¿Listos? La enseñanza, la comunión, la cena y la oración. Otra vez, la enseñanza, la comunión, se me olvidó así los dedos, la enseñanza, la comunión, la cena y la oración. Comenzamos con la enseñanza. La enseñanza que estaban dando los apóstoles era la instrucción, o lo que nosotros ahora le llamamos la doctrina. En sí, la doctrina es solamente enseñanza, y a veces pensamos que el aprender de la doctrina de la Biblia es algo aburrido y tedioso, pero no, son cosas que Jesucristo enseñó a los apóstoles, también son principios bíblicos que nosotros debemos de conocer. La doctrina es lo que nos da fe, es lo que nos da la base para que nosotros crezcamos como cristianos. Entonces la doctrina es muy importante, y Jesús enseñó primeramente todo esto a sus apóstoles. Cuando llegó el Espíritu Santo, los apóstoles entendieron muchas cosas que no habían entendido cuando estaban caminando con Jesús. Los apóstoles entonces después enseñaron a los creyentes lo que Jesús les había enseñado. Y la verdad es que es una necesidad y función de la iglesia. La iglesia siempre debe de enseñar la palabra de Dios. Cuando tú crezcas y te tengas que ir a otro lado, siempre busca una iglesia, pero una iglesia que enseña la palabra de Dios. No costumbres, no tradiciones, no pensamientos erróneos, sino verdaderamente la palabra de Dios.
Después Dios capacitó a hombres para que escribieran estas verdades importantes y el Espíritu Santo les ayudó para que pudieran escribir todo esto, y esto se le llama ahora el Nuevo Testamento, que es parte de las Biblias que tenemos. Estas verdades las debemos, número uno, conocer. Es muy importante que estudiemos la palabra de Dios, que conozcamos lo que Dios nos está tratando de enseñar. Número dos, debemos de creer lo que Dios nos está enseñando, pero más importante es obedecer la palabra de Dios. De nada sirve que tengamos mucho conocimiento si no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Los mandatos de Dios nunca cambian. Lo que Jesucristo enseñó cuando estuvo aquí en la tierra, lo que tenemos en la palabra de Dios nunca cambia. Entonces, no importa que haya sido hace 2000 años, todo se aplica a nuestra vida de hoy y también del futuro. Ahora el Espíritu Santo también nos ayuda a nosotros a entender cosas de la Biblia. Cuando a veces no entendemos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder entender mejor su palabra. Entonces es la enseñanza, la comunión, la cena y la oración. La número 2 es la comunión. Ellos tenían comunión en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué es comunión? Es amistad, compañerismo, es tener unidad con un mismo interés. Ellos se reunían porque querían estar juntos y aprender de la palabra de Dios. Tenían un interés en común y también tiene que ver con ayudándose los unos a los otros, preocupándose los unos por los otros, que hay muchas cosas que la Biblia nos dice de los unos, de los otros. 1 Juan 1:7 nos dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Quién es la luz? Jesucristo es la luz, pero nosotros somos la luz del mundo porque nosotros como creyentes debemos de brillar en este mundo tan oscuro. Cuando somos de Cristo, somos llamados fuera de este mundo y estar en comunión con los creyentes. O sea, que no somos igual a los que están en el mundo. Ya hemos sido rescatados de la perdición. Entonces nosotros debemos de estar apartados de los del mundo y nuestras más cercanas amistades deben de ser con creyentes. Esto quiere decir que tus mejores amigos deben ser personas de la iglesia para que ellos te puedan ayudar en tu vida cristiana. Y cuando ustedes crezcan y se casen, deben de escoger una persona que ama a Dios, que cree en Jesucristo, que es salva y que también sabe cómo hacer lo que una iglesia debe de hacer. Ahora, con los no creyentes debemos de ser amigables. No quiere decir que nada más nos apartamos totalmente de las personas del mundo. No, tenemos que tener amistad con ellos. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad compartir el evangelio con ellos. ¿Cómo van a conocer de Dios si nosotros no somos una luz en este mundo? Entonces era la enseñanza, la comunión y ahora la cena. Esta es la cena del Señor, o lo que nuestro texto dice, partimiento del pan. Jesucristo está en la fiesta de la Pascua y Él les enseña esta manera especial de recordar su muerte. Lucas 22:19 dice, tomó pan y después de dar gracias lo partió. Se lo dio a ellos y dijo, ¿a quiénes? Pues a los discípulos. Este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Esto no quiere decir que ese pedazo de pan era su cuerpo, sino que ese pedazo de pan está representando el cuerpo del Señor Jesucristo. Jesús partió el pan y se lo dio a sus discípulos. ¿Para qué? Para recordar su cuerpo que Él entregaría en la cruz. Recuerden que esto es antes de la crucifixión y Jesucristo les está enseñando de cómo deben de recordar lo que va a acontecer. Los apóstoles después instruyeron a los creyentes en Jerusalén y nosotros también debemos de recordar su cuerpo sin pecado que tomó nuestro lugar. Entonces, cuando tomamos la cena del Señor es algo serio, no es algo con lo cual podemos jugar o hacerlo a la ligera, es algo muy importante. Cuando participamos debemos de agradecer a Dios por el sacrificio del cuerpo de Jesús, pero no nada más de su cuerpo. También Lucas 22:20 nos dice, de la misma manera
tomó la copa después de la cena. Esto es Jesucristo hablando y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Desde el Antiguo Testamento estudiamos que no había perdón de pecados sin el derramamiento de sangre. ¿Recuerdan cuando estuvimos estudiando el Antiguo Testamento? Entonces, aquí, en esta parte de la Biblia, vemos cómo Jesús tomó de la copa representando la sangre que sería derramada por los pecados de todos los de ese tiempo y todos nosotros. Y por medio de la sangre de Jesucristo, Dios hizo un nuevo acuerdo. Este acuerdo es que todos aquellos que confiaran en la sangre de Jesús recibirían perdón por sus pecados y recibirían la vida eterna. Esta es la manera como Jesús quería que recordáramos su muerte y su sangre. Jesús se lo enseñó a sus discípulos, después los apóstoles se lo enseñaron a la iglesia de Jerusalén, y así a través de ya más de 2000 años se ha enseñado cómo debemos de recordar este gran sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Y es lo que hacemos ahora nosotros en nuestra iglesia para recordar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces es la enseñanza, la comunión, la cena y también la oración. Los creyentes en Jerusalén pasaban tiempo juntos orando. La oración era una parte muy importante en la vida de ellos, y Jesús también invirtió mucho de su tiempo orando. Jesús oraba a Dios, el Padre, para tener comunión y para que Dios le pudiera ayudar en sus tiempos difíciles. Y como hombre, Él rendía todo a su Padre y oró también, ¿se acuerdan? Antes de escoger a sus 12 discípulos, la noche anterior estuvo orando porque sabía que iba a ser un trabajo muy importante. También oró en el jardín de Getsemaní. Sabemos que ahí comenzó a sufrir porque él sabía que iba a ser crucificado, y en el jardín de Getsemaní oró toda la noche. También hablaba con su Padre en todo momento porque él necesitaba de su Padre. Nosotros también necesitamos ser como Jesús. Él es nuestro ejemplo y necesitamos orar continuamente. No nada más cuando comemos y cuando desayunamos y cuando cenamos. No, debemos de orar a todo momento, y debemos orar como individuos. Nosotros a solas con Dios también debemos de orar con nuestras familias, y juntos como creyentes oramos también en nuestra iglesia. La oración era importante antes y debe ser importante para nosotros hoy día. Pero no nada más hacían estas cosas los de la iglesia de Jerusalén. También los versículos más adelante de Hechos nos dice qué otras cosas estaban haciendo los unos a los otros. Dice en Hechos capítulo 2, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Esto quiere decir que se ayudaban los unos a los otros. Nosotros también debemos de hacer eso. Había muchas personas en Jerusalén, muchas personas pobres que estaban sufriendo. Entonces, todos se apoyaron los unos con los otros. En estos tiempos difíciles, la iglesia debe de apoyar. Y cuando nosotros estamos dando a otros, entonces es como si estuviéramos dándole a Dios. Esto es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Como iglesia debemos de ayudarnos los unos a los otros, pero más adelante en Hechos también nos dice que alababan a Dios, y es otra de las cosas que hacemos la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47 nos dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría, generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Entonces aquí vemos en estos versículos que los creyentes de Jerusalén daban gracias a Dios y lo alababan. ¿Por qué? Porque habían obtenido la salvación por medio del Señor Jesucristo, porque iban a tener la vida eterna y porque Dios
los estaba cuidando. Ellos vivieron un tiempo muy difícil donde había persecución, donde atacaban a los cristianos y donde no estaban de acuerdo de que siguieran a Jesucristo. Todos nosotros también debemos de alabar a Dios. ¿Cuándo? En nuestro tiempo a solas, cuando tú estás orando, cuando estás platicando con Dios cada mañana, ¿por qué no alabarle? También cuando estamos en escuela o en la casa podemos alabar a Dios. O cuando nos juntamos como iglesia, alabamos a Dios. Durante cualquier actividad, tú puedes alabar a Dios. No tienes que cantar, solamente dile y platica con Él y dile lo que ha hecho por ti. Y por último, vemos que el ejemplo de la iglesia de Jerusalén nos enseña que debemos de testificar, porque ellos estaban testificando. Hechos capítulo 2, versículo 47 dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Nosotros también debemos usar cada oportunidad para enseñar de la palabra de Dios. Cuando ellos creen, a los que nosotros les compartimos, Dios los va a añadir a nosotros, a nuestra iglesia, a la iglesia bautista de la capital. Esa es la iglesia en la cual nosotros pertenecemos. Es con la comunidad cristiana a la cual Dios nos ha traído a esta comunidad. Y es importante que testifiquemos para que más personas conozcan del Señor Jesucristo. Muchas de las personas en Jerusalén tuvieron el privilegio de ver a Jesús, de ver cómo lo habían crucificado y por sus propios ojos podían dar testimonio del sufrimiento del Señor Jesucristo. Nosotros no lo hemos visto, pero tenemos un registro de su vida en la palabra de Dios. Y ya han pasado más de 2000 años y la iglesia sigue viva. Aunque hay personas que han tratado de destruir a los cristianos y a los templos de los cristianos, la iglesia sigue viva. Nosotros somos parte de esa iglesia viva. Somos parte de la IBC. Pasamos a nuestras preguntas de hoy. ¿Están listos para las preguntas, niños? Aquí viene la primera. ¿Quién les recordaba a los apóstoles todo lo que Jesús les enseñó cuando Él estaba aquí en la tierra? Tienen 10 segundos. Piensen, recuerden. Les voy a dar una pequeña pista. Es parte de la Trinidad. Y la respuesta es el Espíritu Santo. Bueno, vamos con la pregunta número 2. ¿A quiénes enseñaron los apóstoles todo lo que les había enseñado a ellos? Piensen un poquito. Jesús les enseñó a los apóstoles y los apóstoles ¿a quiénes les enseñaron? ¿Listo? La respuesta es a los creyentes, quiere decir a todos aquellos que han confiado en el Señor como su Salvador. Número 3. ¿Cómo Dios hizo posible para que nosotros conociéramos, entendiéramos y obedeciéramos las enseñanzas de Jesús? Lo escribieron los apóstoles, una pista. Yo sé que ustedes saben. Y la respuesta es, el Espíritu Santo guió a los hombres a escribir la vida de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles, el Nuevo Testamento. Ya solo nos faltan 2 preguntas. Dice, ¿quién es responsable de decirle a otros acerca del Evangelio? Recuerden, ¿quiénes debemos de compartir las buenas nuevas? Y la respuesta es todos los creyentes. Y vamos con la última pregunta. Dice, nombra 2 maneras en las que podemos alabar a Dios. Hay muchas formas. Y la respuesta es cantando, orando, leyendo la Biblia o en cada actividad. Si contestaste cualquiera, puede ser que hayas contestado 2, está bien. Por ejemplo, puede ser también obedeciendo a nuestros papás, sacando buenas calificaciones. Y yo sé que son muy inteligentes y que respondieron todas las preguntas. Nos vemos.
Ahora vamos a memorizar parte de la palabra de Dios. Nuestro texto está un poquito largo de esta semana, que está en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Y dice, hablando de la iglesia, preocupémonos los unos por los otros. ¿A fin de qué? ¿Por qué nos debemos de preocupar? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Por eso nos reunimos, por eso pertenecemos a una comunidad cristiana, por eso pertenecemos a la IBC, porque queremos estimularnos al amor y estimularnos los unos a los otros a las buenas obras y también para animarnos, porque un cristiano solo se va a desanimar. No dejemos de congregarnos. Muy bien, la cita es Hebreos 10, 24 y 25. Lo vamos a repetir 3 veces rápidamente. ¿Listos? Hebreos 10, 24 y 25. ¿Otra vez? Hebreos 10, 24 y 25. Última vez. Hebreos 10, 24 y 25. Cerremos los ojos y vamos a decir Hebreos 10, 24 y 25. Muy bien. No se nos va a olvidar que este texto está en Hebreos. La primera parte dice, preocupémonos los unos por los otros. ¿Listos? Preocupémonos los unos por los otros. A veces la Biblia dice que no nos debemos de preocupar, pero esta preocupación sí es buena porque debemos estar al pendiente de los otros cristianos, ¿ok? Y dice, preocupémonos los unos por los otros. Parte 2, a fin de estimularnos al amor. ¿Listos? A fin de estimularnos al amor. Nos debemos de ayudar para que podamos amar cada día más. Entonces nos preocupamos los unos por los otros para a fin de estimularnos al amor, tercera parte, y a las buenas obras. ¿Listos? Y a las buenas obras. Nuevamente, y a las buenas obras. Entonces la segunda parte dice, o bueno, la cuarta parte dice, no dejemos de congregarnos. ¿Todos? No dejemos de congregarnos. Aquí es una orden, que no digamos, ay, hoy no voy, el domingo que entra no voy, sino que tratemos de siempre estar congregándonos los unos con los otros. Última vez, no dejemos de congregarnos. La siguiente parte, ¿cómo acostumbran a hacerlo algunos? Eso quiere decir que algunos tienen la costumbre de no congregarse y nosotros no queremos ser esas personas. Entonces dice, como acostumbran a hacerlo algunos. ¿Todos juntos? Como acostumbran a hacerlo algunos. ¿Hacer qué? No congregarse. ¿Otra vez? ¿Listos? Como acostumbran a hacerlo algunos. Sino animémonos unos a otros. ¿Listos? Sino animémonos unos a otros. Animar es como echar porras. Sí, por eso nos reunimos en nuestra comunidad cristiana, porque nos echamos porras para seguir creciendo y madurando espiritualmente. Última vez, sino animémonos unos a otros. Vamos a ver si nos sale. Los unos por los otros a fin de al amor y a las buenas obras. Muy bien, no dejemos de congregarnos como al hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Muy bien, ahora tomen su manual y contesten las actividades que vienen en la página 18. Recuerden, queremos una vida de fe. Ya pronto vamos a comenzar con el libro de Romanos y no se les olvide también repasar sus versículos de las lecciones pasadas y decírselos a sus papis. Es tiempo de grupos pequeños.